Muy buenos días, gracias por acompañarnos este inicio de semana aquí en Radio Reisbos, en su programa Un Reencuentro con los Niños, un programa que busca transformar la educación de quienes educan a niños y jóvenes. Y para esto, pues queda con ustedes Lola Hernández y su invitado muy especial el día de hoy. Lola, buen día. Raúl, buenos días a todo el equipo de Radio Rey Voz y a todos nuestros radioescuchas. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y con ustedes, pues aquí una vez más compartiendo grandes voces, grandes conocimientos que hablan siempre en favor de los niños, de la adolescencia, de la familia, de las escuelas, de la educación, de la transformación social para adquirir una mirada, para cambiar el paradigma que tenemos respecto a la educación. Así que el día de hoy tengo por segunda vez a un invitado que reincido y reincidiré en invitar infinito número de veces, Nacho Calderón. Él es profesor de Teoría de la Educación de la Universidad de Málaga en España, interesado en la experiencia de la exclusión e inclusión educativa de personas situadas en los márgenes, en los márgenes por sus diferencias, empeñado en que la escuela sea un lugar donde todas y todos podemos crear sentido. Además de todo, Nacho es autor de numerosos libros, entre ellos Educación y Esperanza en las Fronteras de la Discapacidad. Bueno, tiene una gran lista de libros que ustedes pueden accesar a través de su página web o lo pueden buscar en redes sociales, especialmente en Facebook, como Nacho Calderón, que por cierto, les aviso, Nacho ya no acepta amigos, se le acabaron los amigos, no puede más con tantos amigos. Así que ahorita nos va a contar. No puede más, así que lo pueden seguir, pero ahorita nos va a contar de su nueva página. Nacho, bienvenido nuevamente. Buenas, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Oye, feliz. Sí acepto amigos, acepto amigos. El problema es que ya Facebook no me deja. Bueno, pero amigos, cuanto más y más cercanos, mejor. Exactamente, yo alcancé a ser amiga antes de que Facebook ya no lo dejara, pero Nacho, pero tienes ahora otra página, ¿correcto? ¿Cómo se llama tu página nueva que abriste? Pues se llama Educación, a ver, te voy a decir, Educación, Diversidad y Desigualdad. Educación, diversidad y desigualdad. Sí, y si ustedes no la encuentran por alguna razón, que sí la van a encontrar, pueden entrar a la página personal de Nacho Calderón y ahí buscan entre sus últimas publicaciones, él pone una liga para entrar a educación, diversidad y desigualdad. Sí, ¿correcto? En cualquier caso, en mi perfil personal sí que se puede seguir. Lo que no me permite a mí ya es hacer lo que Facebook llama amistad. Pero seguir sí que me pueden seguir si alguien está interesado. Sí, pero yo creo que ya Facebook nos ayuda a tener más amigos que nunca, pero también nos limita. Y ustedes, de los que nos están escuchando, quizá no conocen a Nacho Calderón, no saben quién es él, pero después de que lo escuchen el día de hoy van a querer ser su amigo, se los prometo, van a querer ser su amigo, aunque sea de Facebook. Así como yo, que somos amigos de Facebook. Nacho, bienvenido. Oye, hay una cosa que leí en esta presentación que hice tuya, que dices, empeñado en que la escuela sea un lugar donde todas y todos podemos crear sentido. ¿Qué significa para Nacho crear sentido? Sí. Bueno, hola Lola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar de nuevo contigo en un rato de conversación estupenda como la última que tuvimos. Verás, pues para mí que la escuela sea un lugar donde todas las personas puedan crear sentido en realidad es un anhelo. Yo tuve la suerte de que mi escolaridad fue una escolaridad llena de sentido. Llena de sentido, con esto me quiero referir a que la escuela ayude
a construir aprendizajes que están directamente relacionados con las vidas de los niños y las niñas. Entonces, cuando esos aprendizajes se relacionan con esas vidas, lo que tú aprendes en la escuela no es algo externo a tu propia vida, sino que es algo que sirve para entender tu vida. No es algo que aprendes solo para responder a un examen, por ejemplo, sino que son aprendizajes que estás conectando directamente con con los esquemas que te sirven a ti para interpretar tu vida, el contexto en el que vives, tus relaciones, la cultura, etcétera. Entonces, ese empeño mío viene de haber visto a lo largo de mi vida cómo esa misma escuela que para mí sirvió para generar este tipo de aprendizajes que me ayudaban a crear sentido, a darle sentido a los aprendizajes que yo hacía y a darle sentido a la vida al final, porque cada uno de esos aprendizajes están suponiendo pues mejorar tus propios esquemas para interpretar la realidad. Pues vi que esa misma escuela que para mí había servido, para otras personas no había servido, para otras personas muy cercanas a mí. Y eso me hizo pensar que bueno, pues que era injusto que la escuela sirviera a unos y no sirviera a otros. Y por eso mi empeño de pensar que la escuela pueda ser un lugar donde todas las personas puedan crear sentido. Y bueno, es un anhelo que tiene que ver con personas que han sido históricamente excluidas de la escuela, pero también es un anhelo para la inmensa mayoría de los niños y las niñas que están en la escuela y que se ven abocados a aprender en muchas ocasiones, por suerte en muchas otras no, pero en muchas ocasiones se ven abocados a aprender cosas que no tienen sentido, fórmulas que no tienen sentido, pero que sirven para ir sobreviviendo en la escuela, a pesar de que sean aprendizajes efímeros, que no tienen valor, que no sirven para mejorar tu calidad de vida. Claro, y eso es lo que yo te iba a decir. Yo te iba a decir, oye, qué afortunado eres, estuviste en una escuela que te ayudó a crear sentido, porque hoy en día la mayoría de los padres de familia y los chicos, los comentarios que se escuchan es que realmente la escuela no tiene ningún sentido, deja de tener un sentido, porque simplemente creo que no saben ni siquiera a lo que van. Les decimos que van a aprender, pero en realidad los chicos llegan vacíos de conocimiento. Bueno, les decimos que van allí a aprender, pero como sabemos, como intuimos que lo que van a aprender no les va a interesar o no les va a servir, entonces les decimos, vais a aprender para el futuro. Exacto. Entonces siempre es la promesa del futuro, que eso que estás aprendiendo ahora servirá en el futuro para algo en tu vida. Pero damos por cierto que ahora mismo no te sirve. El otro día hablaba con un amigo ingeniero y comentaba que después de varios años ya ejerciendo como profesor, como docente, él decía, pues hay aprendizajes, por ejemplo, las integrales, y hablamos de los logaritmos, y hablamos de las raíces cuadradas, etcétera, y decía, son instrumentos que después no utiliza en la vida cotidiana. Y le estaba hablando un profesional. Hay tantas cosas que hemos dicho que son cuestiones fundamentales en la escuela, que hemos interpretado que no se puede pasar que un niño o una niña pase de curso, promociones, sin haber aprendido esos contenidos, cualquiera, y después no lo hemos cuestionado, pero muchos de ellos no tienen sentido. Hemos dicho que sea así, pero ¿por qué eso y no cualquier otro aprendizaje? ¿Por qué no otros aprendizajes? Claro, y por otro lado, me decías también que en tu experiencia tú habías observado que unos lograban adquirir sentido como tú, pero otros no lograban adquirir sentido. Entonces, esos otros de los que tú hablabas, ¿de quién hablas? ¿A quién te refieres? Pues mira, hablo no solo de una persona, hablo de varias personas, hablo de compañeros y compañeras mías, que conforme iba pasando el tiempo, pues iban descolgándose. O hablo
de mi hermano. El mayor ejemplo que tengo es mi hermano. Mi hermano tuvo también muchos docentes que eran comunes a mí. Y hay algunos que fueron fantásticos con él y conmigo, y otros que no lo fueron. Pero antes decía, qué suerte tuviste que la escuela te sirvió a ti para crear sentido. Suerte, evidentemente suerte para mí, pero Claro. por otra parte es que la escuela está dirigida a un tipo de alumnos, a un tipo de estudiantes. Pero podemos pensar en buenos y malos alumnos en el sentido de lo que pide la escuela. La escuela pide que tú seas de una determinada manera, y si tienes esas características que la escuela, sin haberlo dicho, pero busca, pues si tienes esas características tienes la suerte de que todo está dirigido hacia ti. O sea, todos los procesos de enseñanza-aprendizaje o la mayoría de los que se ponen en marcha, están dirigidos precisamente a ti. Yo, por ejemplo, recuerdo a otro hermano mío que cuando yo no tenía especial dificultad en la escuela, y recuerdo a ese otro hermano que tenía dificultades en la escuela. Eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero hay formas de ser y formas de ser en el mundo, ¿no? Y recuerdo que ese hermano que era más pues más soñador, más fantasioso, que tenía más problemas, y él hubo un momento en que él decía, hay que ver, algunos no se tienen que esforzar y aprueban todo, y otros tenemos que esforzarnos mucho para aprobar, ¿no? Bueno, pues es una realidad, es una realidad tremendamente injusta, que la escuela está dirigida para unos y no para otros. Definitivamente. Está hecha para una categoría específica o para un, no sé, para un estudiante con X características. Ahora, Nacho, tú en tu búsqueda, tú eres profesor de teoría de la educación y estás interesado en la experiencia de la exclusión e inclusión educativa. ¿Qué es lo que tú buscas con esto? O sea, ¿cómo esto se puede lograr, Nacho? Yo tengo una gran duda. ¿Cómo esto se puede lograr? El estudio, dice. Sí, o sea, el estudio de la experiencia. Sí, ¿cómo se puede llevar a cabo una inclusión, una verdadera inclusión educativa? ¿Cómo eso puede darse a partir de lo que tenemos el día de hoy? Bien. Bueno, lo que preguntas no es fácil. Lo que preguntas no es algo que se resuelva en 2 palabras. Claro, bueno, para mí la clave fundamental está en la participación. Por eso, cuando hago mis investigaciones, lo que pretendo precisamente es buscar qué es lo que dicen las personas que se ven enredadas en esas situaciones de exclusión o inclusión. En muchas ocasiones lo que hacemos los investigadores e investigadoras es construir nosotros nuestro relato de lo que ocurre, y entonces lo que hacemos es después amoldar todo lo que pasa a nuestro relato. Entonces lo que dicen los niños, por ejemplo, si van en contra de lo que hemos relatado nosotros, creamos herramientas para justificar que los niños digan eso. Mi planteamiento pretende lo contrario, y eso tiene que ver con la participación. Pretende que sean ellos, por ejemplo, los niños o las niñas, o en este caso también las familias de esos niños y de esas niñas, me digan qué es lo que ocurre, qué es lo que experimentan, para intentar entender la escuela desde un lugar que no es el que habitualmente utilizamos, que es el de los profesionales, la interpretación de la escuela que hacemos los profesionales. Claro. Bueno, pues algo parecido ocurre, o así interpreto, debería ocurrir para que las escuelas pudieran ser inclusivas. Es que los que hasta ahora han sido objeto de la escuela se conviertan en sujetos de la escuela. Entonces ellos puedan decir qué escuela quieren o qué escuela queremos, en qué falla nuestra escuela, en qué tiene fortaleza nuestra escuela y cómo podemos mejorarla.
Y eso se produce a través de la participación, que no es algo que yo me esté inventando, sino que es algo que, bueno, que está muy estudiado. Básicamente, no, sí. Definitivamente que la participación es importante. Pero Pero la participación, cuando yo hablo de participación, hablo quizá en unos términos un poco radicales. La participación implica el estar abierto a que la otra persona te diga y que esa palabra de esa persona constituya un eje para reinterpretar la institución y modificarla. Claro, eso para los profesionales es algo complejo, porque yo que doy teoría de la educación, por ejemplo, me es bastante más sencillo decir qué es lo que hay que estudiar y cómo hay que estudiarlo, que preguntarle a mi alumnado cuáles son sus intereses y cómo quieren que sea la asignatura. Porque eso de alguna manera sale de pierdo el control de la asignatura. Lo pierdo en cierta medida, porque claro, llevo tiempo estudiando esa asignatura. Pero pierdo el control de decidir exactamente qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Entonces, al preguntarle al alumnado, se inicia un proceso de negociación en el que ellos tienen una voz que yo interpreto valiosa y que sé que va a servir precisamente para esto que hemos hablado al principio, para que ellos puedan crear sentido. Porque solo si ellos son capaces de conectar la teoría de la educación, por ejemplo, pero da igual, podremos pensar en las matemáticas, en la lengua, en la filosofía, cualquier asignatura debe conectarse con los esquemas que ellos tienen, y para eso es necesario que se conecte con su motivación y que se conecte con lo que ellos ya saben del terreno que vayamos a estudiar, da igual que sea teoría de la educación o matemáticas. Los seres humanos sabemos, y en la escuela muchas veces no reconocemos el saber de los chicos y las chicas. No lo sabemos todo, claro, nunca sabemos todo. Sabemos algo, no lo sabemos todo. Y para eso están las asignaturas, para ir completando, mejorando, transformando los esquemas que tenemos sobre pues las disciplinas que sean. Claro, y así es como tú llevas tu clase entonces, Nacho, de una manera Sí. participativa. Sí. Bueno, fantástico. Sí. Yo quisiera haber sido tu alumna de teoría de la educación. Quizás después llega a la clase y dice, vaya, esto no es lo que yo esperaba. No, yo creo que me hubiera gustado que me pidieran mi opinión, ¿sabes? Yo creo que me hubiera gustado que me pidieran mi aportación de lo que yo entendía por teoría de la educación. Ya. Porque a mí el alumno... Fue la primera vez que yo tomé una materia de teoría de la educación. No imaginaba lo que iba yo a aprender ahí, más bien o lo que no iba yo a aprender ahí. No, realmente no tenía mucha idea. Entonces hubiera sido interesante escuchar mi opinión, Nacho. Bueno, esa es la primera pregunta que suelo hacer cuando nos presentamos. Bueno, ¿qué esperáis? ¿Qué creéis que teoría de la educación, cuando formalizáis vuestra matrícula y ponéis esta asignatura, qué pensáis? Entonces me cuentan lo que piensan. Y después les digo, ¿y qué esperáis? Entonces me cuentan lo que esperan. Y a partir de ahí, de lo que inicialmente piensan y del deseo que tienen, empezamos a generar la asignatura. Con el compromiso de que yo voy a poner de mi parte para que esta asignatura se acerque a ese deseo, y con el compromiso de que ellos tienen que tomar la iniciativa de no dejarlo en manos del profesor, sino asumir su propia responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es participar, y participar es contar lo que saben, leer para seguir pues mejorando su esquema y participar en los debates. Porque nosotros básicamente donde construimos el conocimiento es en la asamblea de clase. Ahora, en este proceso que tú llevas a cabo, esta metodología, como se le llame, que tú llevas a cabo en esta asignatura, para mí es como darle voz a los que generalmente no la tienen. ¿Por qué? Porque generalmente los profesores no hacen eso en sus clases, no le dan voz a los alumnos. Ahora, en este caso, tus alumnos son muy afortunados por tener a Nacho Calderón como su profesor,
y porque yo tampoco diría esto, pero bueno. yo creo que son muy afortunados y además porque tienen todas las habilidades comunicativas para decirte lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren. Ahora, ¿qué pasa si estos estudiantes no tienen esas habilidades comunicativas para dejarte saber a ti como profesor qué quieren, qué piensan y qué sienten? Entonces, ¿quién es su voz? Bueno, para empezar, yo diría que de ese comentario que haces, ¿no? Que yo doy la voz al alumnado que normalmente no la tiene. Es cierto que el alumnado no suele hablar en las clases, pero sí tiene voz. Siempre tiene voz. El problema es que nosotros no hemos querido escucharlo. Entonces, partiendo de esa idea de que todas las personas tienen voz, y cuando hablo de voz no me estoy refiriendo necesariamente al lenguaje verbal, tenemos voz, es decir, que somos participantes de la realidad. Partiendo de esa idea, yo en mis clases también me encuentro, en todas mis clases, encuentro a esas personas que, incluso haciendo procesos participativos, tienen grandes dificultades para participar. Pues, por ejemplo, porque, bueno, una de las preguntas que hago es, al principio, una pregunta un poco trampa, pregunto, ¿cuántos de aquí sois tímidos? Y entonces levanta la mano mucha gente. Y después les pregunto, ¿cuántos de aquí sois tímidos con vuestro mejor amigo o con vuestra mejor amiga? Y entonces ya no levanta nadie la mano. Porque eso que hemos interpretado, que es la timidez, como una categoría personal, individual, no lo es. Es necesariamente relacional, es que además estamos hablando de la timidez. Entonces, esa es una primera aproximación que les ayuda a pensar que lo que ocurre en el aula no es solo una cuestión de ellos mismos, sino que es algo que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje que han vivido antes, con las experiencias que han tenido en la escuela. O sea que allí llegamos con toda una mochila. Y es que si, por ejemplo, se te ha negado muchas veces la voz, como ocurre en las escuelas, que muchas veces destacamos mucho más el error que el acierto, ¿no? Pues ellos tienen que aprender que aquello es un proceso cultural, es un proceso social y cultural que se genera en el aula. Y que, por tanto, todos tenemos responsabilidad en que todos podamos participar. Eso, yo lo digo abiertamente, en mis clases no ocurre, todo el mundo no puede participar de la misma manera, ¿vale? Porque, en gran medida, porque son asignaturas pues de un cuatrimestre que duran pues, poco. Entonces, pues muchas veces me dicen, al final de la asignatura va la gente diciéndome, ahora es cuando yo estaba encontrándome en la soltura, porque claro, eso significa crear un contexto en el que el error no solo esté permitido, no solo es que no esté penado o castigado, sino que está permitido y además es deseable. Es decir, que las personas tienen que poder contar sus esquemas, es decir, lo que piensan sobre una realidad, para que ellos mismos puedan después reconstruirlo si así lo desean. Cuando hay otras personas que se encuentran con esa dificultad, es que las personas nos encontramos con esa dificultad. Hay personas que tienen más dificultad o menos, pues por ejemplo, para participar. Pero todos queremos participar. Todos queremos participar. Sí, todos queremos participar. Todos queremos estar en un grupo. No es algo que uno no desee. Yo tengo una amiga, antes de comenzar la entrevista, hablábamos de los amigos comunes que hemos tenido en la red, ¿no? Bueno, una de esas amigas en la red es Belén Jurado, y Belén habla de su experiencia como madre de una niña y cuenta, ella, para mí tiene mucho valor su experiencia, porque ella responde a muchos planteamientos que tenemos, mitos y creencias que tenemos sobre las personas con autismo. Y entonces ella cuenta cómo las personas con autismo no están en su mundo, están en nuestro mundo. Es decir, que están en su mundo
implica un proceso de exclusión que tú estás poniendo en marcha y que al decir que están en su mundo te estás desligando de tu responsabilidad para hacer que el mundo sea también de ellos y ellas. Claro, es lo más fácil. Claro. Es lo más fácil. Claro. Referirse a ellos como ellos están en su mundo. Él está Claro. feliz, déjalo ahí. Y entonces ya no tiene responsabilidad sobre esa realidad, claro. Claro, y probablemente Sí, sí. están felices ahí, eso no lo sabemos, pero creo que de eso no se trata. Se trata de, bueno, se trata de cómo te conectas con ellos. No sabemos si están felices ahí o no, eso para mí será una inquietud toda mi vida. Pero es lo mismo que tú la entrevista anterior, recuerdo que nos comentabas sobre esta creencia que hay sobre las personas con síndrome de Down, que siempre están felices y que la gente dice, no, es que ellos son personas felices. Y ellos siempre están felices, siempre son amorosos. Sí, es otra forma de ligarte de tu responsabilidad y de hacer a la otra persona invariablemente como tú has decidido que sea. Me has quitado la posibilidad. Y de estas personas creo que son más bien a las que me quiero referir cuando digo los alumnos no tienen voz, porque sí tienen voz, Nacho, pero no tienen voz cuando los profesores quizá deciden no dársela, aunque por mucho tú puedes levantar la mano y insistir en que te den la voz, y en participar, pero hay ocasiones que eso no sucede, como tú dices, porque se consideran tímidos, y si el profesor nunca logra bajar esa cortina o tirar ese muro que a esa persona tímida le impide siquiera levantar la mano un día para dar su punto de vista, pues imagínate, eso sucede creo que con mucha frecuencia, ¿no? Que los tímidos tengan esa dificultad. Claro, lo que pasa, Lola, es que el decir que no tienen voz vuelve a incidir en lo que hablábamos antes, en el responsabilizar únicamente a la persona de una realidad que es social. No es que no tengan voz, sí la tienen. Lo que pasa es que no se les ha permitido que la manifiesten, o no se les permite, se les prohíbe, ¿no? Nosotros como docentes se lo prohibimos. Y es importante que se vea que es algo relacional, que no es una cuestión de que el alumnado no quiere, no es una cuestión de voluntad del alumnado, sino que es una cuestión que está construida en un contexto. Claro, y además esto me recuerda un poco cómo funcionan todavía muchas familias en donde los niños y los jóvenes tienen voz, pero el adulto no permite que esa voz hable. ¿Por qué? Porque tú no tienes suficiente experiencia, tú no conoces sobre el tema, tú eres muy pequeño para entender, tú no conoces el mundo de los adultos. Entonces a estos personajes, a estos niños, a estos adolescentes se les niega la posibilidad de expresar lo que sí saben. Sí, se lo negamos. Y en un proceso educativo eso tiene mucho calado, porque, a ver si soy capaz de explicarlo. Nosotros cuando construimos un aprendizaje, lo que estamos haciendo son conexiones neuronales. Y esas conexiones están significando, pues, esquemas que te sirven para interpretar la realidad, ¿sí? Cuando tú haces un nuevo aprendizaje y lo haces de una manera significativa, lo que hace es unir ese aprendizaje nuevo con los esquemas que tú habías ido creando previamente. Y es necesario contar con la voz de esa persona, es necesario contar con lo que sí sabe, aunque no sea lo que tú sabes o aunque sea algo erróneo, porque solo así puedes reconstruir ese esquema previo que puede ser erróneo, que yo no digo que sea correcto, pero que solo cuando el nuevo aprendizaje se pone en conexión con ese esquema previo se puede modificar. Por supuesto, Nacho, por supuesto. Y ya hablando, por ejemplo, del tema de la inclusión, y vamos a referirnos específicamente a personas, vamos a llamarlas con discapacidades, cuando tú tienes a todo este alumnado o a todo y vamos a llamarle alumnado universitario,
que viene con toda esta crianza de la que yo te hablé un momento en donde cuando ellos eran pequeños, pues lo que tú digas no tiene valor, no es importante porque tú no tienes suficiente experiencia, tú guardas silencio. Entonces, crea un patrón en ellos. Con ese patrón ellos llegan a la universidad y toman una clase y funcionan bajo ese patrón durante la clase. No, yo no levanto la mano porque yo no sé más que el profesor, no quiero que se rían de mí, no, yo no sé suficiente del tema. Y después estos alumnos llegan a las escuelas a ser los profesores y se repite la historia. Ellos son los adultos profesores, llegan al salón de clase, no, ustedes son niños, ustedes no saben suficiente, el que sé soy yo. Claro. Entonces, un ciclo que se repite. Exactamente, sí. Entonces lo que estamos haciendo es reproducir las relaciones sociales y reproducir la cultura. Estamos reproduciendo, pues por ejemplo, lo que son los logaritmos, ¿vale? Una y otra vez y otra vez y otra vez, aunque no tenga sentido. Y estamos reproduciendo las relaciones, que son relaciones en muchas ocasiones completamente injustas y educativamente improductivas. Es que unos están por encima de otros, ¿no? Y que unos parece que tienen todo el saber y otros simplemente tienen que escuchar al que sabe y como por ósmosis van a aprender eso que se supone que sabe esa otra persona. Entonces es todo el rato un ciclo que se reproduce a sí mismo. Y esto está significando que se reproducen las relaciones sociales, se reproducen las formas de la sociedad, las relaciones que tenemos entre nosotros. Y si nos referimos, por ejemplo, a eso que había hablado antes de personas con discapacidad, pues lo que reproduce esto es las mismas situaciones de subordinación en esas personas. Generación tras generación. Bueno, esto no es algo que sea matemático, que no es que siempre no se reproduce lo mismo, por suerte, pues se van produciendo cambios sociales, y esos cambios sociales vienen porque por mucho que queramos controlar esa reproducción, controlar que todo siga igual, por mucho que lo queramos, no podemos controlar que no ocurra. No podemos controlar que haya una persona con discapacidad que llega a la universidad y levanta la mano. Y aunque previsiblemente no debería haberla levantado o era impertinente que lo hiciera, para decir algo que es diferente a lo que, por ejemplo, el docente está diciendo, pues puede ser que ocurra. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando comencé a estudiar pedagogía, que un profesor mío comenzó a hablar de las personas con síndrome de Down como mongólicos. Y yo lo que hice fue, cuando lo escuché una vez, me dolió, la segunda vez me levanté y me fui. Y cuando me levanté y me fui de clase, cuando salí de clase, con mucha ira, pensé, nunca más vuelvo a levantarme de clase. Pero nunca más voy a permitir que eso ocurra delante mía. Y entonces, eso es lo no previsible. Lo no previsible es que puede ser que alguien ejerza la resistencia ante el poder. Y es decir, pues aunque tú, que tienes el poder, estás diciendo algo, yo, que no tengo tanto poder, puedo decir lo contrario y lo puedo sostener. Por supuesto. Y dar esa oportunidad. Claro. Esa es la bueno, pues la maravilla que tiene el ser humano, que es que por mucho que se nos quiera encerrar, nunca estamos del todo encerrados. No, para nada. Y Nacho, yo te voy a hacer la pregunta del $1,000,000. Tú porque estás allá. Si estuvieras aquí te diría el $1,000,000. Y esto es como la historia del huevo y la gallina, ¿no? ¿Y por dónde empezamos con este tema de la inclusión? ¿Por dónde realmente nosotros podemos comenzar en este tema? ¿Por la familia? ¿Por la escuela? Yo no creo que sea por un sitio. Yo no creo que sea por un solo sitio. O sea, por ejemplo, que es necesario para que las escuelas se hagan algún día eso que hemos llamado de inclusiva, necesariamente tiene que pasar por una formación profunda, y estoy hablando de profunda, del profesorado, de cómo concibe su función,
de cómo interpreta que esa escuela a la que hasta ahora ha estado dedicada no es la escuela que ahora mismo la sociedad le está demandando, que es una escuela en la que hemos dicho que toda la población, toda, sin ninguna excepción, esté allí junto al resto de niños y niñas. Y entonces ya no es un grupo seleccionado de estudiantes los que están allí, ya es toda la ciudadanía la que ejerce el derecho a educarse en lo que hemos llamado etapas pre y obligatorias, ¿eh? Y en esas etapas pre y obligatorias los docentes tienen que cambiar su forma de interpretar cuál es su labor. Es que están contratadas por esos niños y esas niñas, esos que para los que ellos no se conciben como preparados para educar. Bueno, pues que están contratados por eso. Pero yo creo que no solo por ahí. Es decir, que tiene que haber la formación del profesorado, tienen que cambiar las estructuras escolares, y yo en mi trabajo pues pienso que hay una gran labor que no puede ser tomada por otro colectivo, que es el de las familias, en la defensa de los derechos, en la defensa a ultranza de los derechos de su hijo e hija. Porque solo el motor de la familia que tienen implicado pues a su familiar, a su hijo, a su hija tan querido, van a tener la energía suficiente para luchar, de modo que no nos conformemos con lo que hasta ahora mismo está ocurriendo en las escuelas. ¿No? Es que en las escuelas están ocurriendo muchas injusticias, y solo desde el propio colectivo va a haber el motor suficiente o el combustible. Tú hablas de que el combustible de tu hijo como combustible tuyo en tu libro. Sí. Sí. Es que solo las familias encuentran el combustible para mover y remover la escuela, de modo que en algo se vaya amoldando a las necesidades de su hijo o hija. Claro. Es que hoy hablaba con un periodista que parece un poco increíble. Ahora se está hablando aquí en España de un pacto por la educación, y parece un poco increíble que apenas se hable de inclusión, y que sí se hablen de otras cosas. Por ejemplo, hay ahora una preocupación enorme con el tema del bilingüismo en la escuela obligatoria. Y me parece increíble, porque me parece muy interesante el bilingüismo, pero me parece increíble que una cuestión de derechos humanos básicos, fundamentales, no estén por delante del deseo de que los niños y las niñas aprendan inglés de forma vehicular. Claro. No sé si me explico. Es que parece un poco... A mí me parece, bueno, pues que hemos asumido mucho el papel que se nos ha dado en la sociedad, que es un papel completamente subordinado. Tanto es así que seguimos interpretando que las escuelas ordinarias no son el lugar de nuestros hijos e hijas. Muchos de nosotros lo pensamos. ¿Por qué lo pensamos? Pues lo pensamos porque nos hemos visto excluidos siempre de allí, y casi no cabe en nuestra cabeza pensar que ese es el lugar de tu hijo y de tu hija. Claro, pero es que ¿cómo poder pensar que ese es el lugar de tu hijo o de tu hija cuando has recibido malos tratos, cuando tu hijo es excluido constantemente de actividades con el resto de los chicos? O sea, ¿cómo vas a pensar que ese es el lugar para tu hijo si no conoces nada diferente, ¿no? No conoces la alternativa. Claro, pero de hecho, por suerte, en la historia hay ya ejemplos de otros colectivos que han vivido algo muy parecido. Es decir, las mujeres han vivido algo muy parecido. Los afroamericanos en Estados Unidos han vivido algo muy parecido. El colectivo LGTB han vivido algo muy parecido. Es decir, no podían concebir, no encontraban que su lugar podía estar en otros sitios, pero comenzaron revoluciones que permitieron pensar mucho más allá de lo que
de donde estaban. Es decir, el lugar de la mujer comienza a ampliarse en el mundo porque, ¿por qué? Pues porque hay mujeres que comienzan a pensarse más allá de los límites que le había puesto el molde de un sistema patriarcal. Entonces, nosotros podemos pensar que las personas con discapacidad, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, pueden no ser lo que las instituciones están diciendo hasta ahora, porque de hecho yo recuerdo hace poco que hablaba con un activista por los derechos de las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, y yo le decía, bueno, es que fíjate cómo es en la discapacidad que todo se ha metido en el cuerpo de la persona, y se ha dicho, todos los problemas que tiene esta persona es por su parálisis cerebral. Exacto. Y entonces todo el problema es como que se ha metido dentro de ese cuerpo. Entonces esa persona me dice, pues igual que nosotros. Exacto. Y efectivamente, igual que ellos. Es decir, y yo le decía, claro, y como ocurre con las personas que son, pues muchas de ellas son, es la propia institución la que le hace pensar que está incorrecta y que entonces hay que medicarla para que esté correcta, por ejemplo. Y entonces él me dice, claro, igual que nosotros, y es exactamente igual que a ellos. Exactamente. Exactamente. Es que ha habido tantas cosas en común en movimientos que en el siglo pasado pues han sido pues muy ilustrativos para otros colectivos que todavía tienen esa revolución, bueno, que se ha iniciado, pero que es una revolución que tiene que todavía prosperar mucho. Y es el defender que se puede ser, que no hay una única forma de ser en el mundo y que la escuela en concreto tiene que ayudar a que se legitime esas formas de ser que no son una única. Es decir, no en las escuelas tienen que encontrar ellos la respuesta que sea acorde con ese orgullo que tienen otros colectivos, que ya han mostrado otros colectivos y que también se está mostrando en el colectivo de personas con discapacidad. Claro, y mi pensamiento, Nacho, es que estamos en ese camino. A nosotros nos toca ser así como uno de esos, como ese Martin Luther King, que él es de aquí, de la ciudad donde yo estoy, ¿no? Nos toca ser como uno de ellos, sí, defendiendo los derechos humanos, en este caso por los chicos con alguna discapacidad, porque hay una cita de algo que tú escribiste que dices, en la medida que somos oprimidos, todas las personas vamos perdiendo humanidad al limitar el proyecto indeterminado que somos. Claro. Y eso es en realidad lo que está pasando, ¿no? Y nos convertimos en una masa de oprimidos, Nacho, porque no nada más. Ahorita, por ejemplo, mencionaste a las personas gays y lesbianas, pero lo mismo sucede aquí en Estados Unidos, por ejemplo, con todos los inmigrantes latinos que están en este país. Se convierten en esos oprimidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Este mundo es de oprimidos o qué pasa? Pues sí, es que si nos juntásemos todos, desde luego, bueno, pues yo pienso, si las personas con discapacidad ahora mismo en mi país se uniesen en torno a 4 ideas fundamentales, a algunos derechos que están absolutamente quebrantados en la actualidad, bueno, pues ¿qué pasaría? Porque se transformaría la realidad necesariamente, porque como son, en realidad es que hay algunas consignas que son tan básicas que parece increíble que ni siquiera nos permitamos pensarlas. Pero además tú planteabas eso de que perdemos humanidad, pero es que perdemos humanidad todos, porque si lo piensas en los otros colectivos, la persona que es oprimida está perdiendo humanidad porque está siendo cosificada, se está convirtiendo en la cosa que quiere el opresor, pero es que el opresor necesariamente está perdiendo humanidad. Definitivamente. Y sabes que hay por ahí un autor que en este momento no recuerdo su nombre, que él dice,
si no mal recuerdo, es Osho. Y él dice, no somos humanos hasta que vivimos la empatía, hasta que vivimos en la verdadera empatía. Si no la vivimos, definitivamente no podemos ser humanos, porque el ser humano tiene esa característica de ser humanitario, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos tan grandes, Nacho, porque a uno lo educan, simplemente para sobrevivir, pero no te educan para la empatía. Yo hay personas a las que yo personalmente pues reconozco su valor por el trabajo que han hecho respecto al resto del colectivo. Y aquí en España hay algunas personas que decidieron en su momento negarse a, por ejemplo, a que su hijo o su hija estuvieran en una escuela especial a la que le mandaban los profesionales. Y en ese negarse, eso han sido formas de activismo muy duro, muy complejo, muy mal visto, han sido muy castigados en los medios de comunicación, pero eran personas que solo estaban diciendo mi hijo o mi hija tiene este derecho, es un derecho fundamental y el Estado tiene que dárselo. Y bueno, esas personas están poniendo, una sola persona o una sola familia de esas está poniendo en jaque todo un sistema educativo. Y está haciendo un trabajo por todo el colectivo mucho mayor que el que se hace, pues por ejemplo, desde grandes asociaciones. Hay grandes asociaciones que de alguna manera han entrado, te diría que la mayoría de esas asociaciones han entrado en la lógica del poder que lo mantiene todo igual. Pues ya sea por las subvenciones, ya sea por haberse encontrado muy excluidos, que han tenido que verse en esta tesitura. Definitivo, Nacho, es que es un trabajo muy colectivo, como dices, pero para mí siempre busco también la parte humana, porque está toda este gran trabajo que está haciendo esta familia, por ejemplo, que me comentas. Y por otro lado está toda la parte humanitaria, la parte de despertar la compasión, la empatía, porque desde mi punto de vista, Nacho, cuando nosotros no tenemos autoridades en donde hay un gramo de empatía, un gramo de interés por ponerse en los zapatos del otro, que el ponerse en los zapatos del otro es realmente lo que te lleva a querer ayudar al otro. Porque ¿por qué más te voy a querer yo ayudar a ti, Nacho, que estás teniendo un problema, si no estoy yo viviendo en mí misma ese sentimiento que tú tienes? De otra manera, a mí no me interesa ayudarte, si yo no... No, pero tú ahí de lo que estás hablando al final, y volvemos al inicio de la entrevista, de lo que estamos hablando es de crear aprendizajes con sentido. Exacto. Es de poder entender una realidad desde otro lugar, y para eso necesariamente tienes que tener la relación. Entonces, yo convierto a las personas con autismo, por ejemplo, los convierto en una cosa mientras no los conozco. Cuando conozco a una persona con autismo, entonces ya estoy haciendo otra cosa. Ya se está acabando esa cosa que era el autismo, porque a quien estoy conociendo es a una persona. Entonces, cuando ocurre eso, yo estoy transformando mi forma de pensar, mis esquemas previos, que lo que hacían era cosificar a esa persona. Luego ahora es la otra persona la que está participando y ya no está haciendo una cosa, está siendo partícipe, no está siendo un objeto, está siendo sujeto, y habla conmigo y jugamos y nos enfadamos y nos relacionamos, y es así como podemos construir esquemas diferentes, tanto esa persona como la que tiene enfrente.
Exacto, y ahorita que estás diciendo esto de cosificar, que me encanta, la primera vez que lo escuché de ti, lo leí de ti y me encantó ese concepto. Hay una caricatura por ahí que publiqué algunos días donde en esta fotografía está sentada una persona minusválida en una silla de ruedas y hay otra persona sin ningún tipo de problema físico y voltea a verlo y está pensando, ¿cómo lo puedo llamar? Minusválido, discapacitado. Sí, y el señor dice, mi nombre, me puedes llamar Alberto, ¿no? Claro. Entonces, porque eso representa esa cosificación de la que hablas. Claro, ¿hasta qué punto llega una persona a perder su nombre incluso, ¿no? A ser sustituido el nombre por lo que no es, porque al final, cuando hablamos de discapacidad, de lo que estamos hablando es precisamente de lo que no hace o de lo que no puede una persona, es decir, lo que no es. Uh-huh. No sobre lo que es, estamos hablando de lo que no es. Y definimos a la persona por lo que no es. Entonces decimos, un ciego, que es justo lo que no es, claro, y que no ve, le estás definiendo por lo que no ve. Estás definiendo por lo que no hace, claro. Exactamente. Pero yo cuando digo Lola, no estoy hablando de lo que no es, yo estoy hablando de quién es, que es Lola. ¿Quién es Lola? Claro. Ahora yo ya recuperé mi nombre, Nacho, he de decirlo aquí entre paréntesis, porque yo por varios años trabajé como maestra y me tocó ser maestra en la misma escuela que estaba mi hijo Eric y mi hijo Iván, los dos, ambos dos eran estudiantes ahí, y te voy a ser sincera, Iván y yo, mi hijo, el que no tiene el diagnóstico, y yo fuimos cosificados, porque él era el hermano de Eric y yo era la mamá de Eric. Claro. O sea, fuiste oprimido con él, sí, claro. perdí el nombre y mi hijo Iván perdió el nombre también, ¿no? También, bueno, ¿verdad? Hoy me río y quizá a ti también te pasó, Nacho, que en muchos foros tú no eres Nacho, eres el hermano de Rafa. Sí. Y a Nacho no lo conoce ni la señora que vende los pasteles, como decimos en México, ¿no? Sí. Entonces también uno, creo que eso de la cosificación a mí me encanta porque es muy representativo de lo que la humanidad generalmente hace cuando pone estos nombres, estas etiquetas, ¿no? El niño ese al que le reportan todos los días, al que mandan todos los días a su casa, al que le llaman todos los días a su mamá, ese niño, el que da tanta lata, el que llora por todos los pasillos, ¿no? Y es esto que tú dices, el cosificarlos, me imagino. Sí. Y qué horror, ¿no? Qué horror, definitivamente. Qué horror, definitivamente, porque nuestros chicos... Y que la escuela se convierta en el sitio ese donde todo el tiempo están hablando de tu hijo como ese que no deja hacer, ¿no? Exacto, exactamente. Y es muy triste, seguramente a ti te ha tocado y a mí me ha tocado en muchos centros educativos, incluso en donde yo trabajaba como maestra, entrar a los salones de clase y darte cuenta que hay chicos que vienen con, pues nosotros aquí en Estados Unidos le dicen la sombra, en México también, que es la persona que asiste, exactamente, ¿no? Y dices, es magnífico que haya una segunda o una tercera persona dentro del salón de clase impartiendo educación, educando, pero cuando te das cuenta que esa persona está dedicada a una sola persona, yo decía, ¿y dónde está la inclusión? Claro. Que esto no puede ser inclusión. Y lamentablemente aquí en Estados Unidos y en muchas escuelas en México, que son las que más me han tocado ver, cuando un niño está en un salón de clase, en un aula con una sombra, los padres se sienten felices porque el niño está incluido. Cuando yo digo, ¿dónde está la inclusión? Al contrario. No se ha modificado nada, claro. No se ha modificado nada de la cultura. Sí, hombre, yo entiendo el alivio de esos padres que lo que están viendo es que si no estuviera esa sombra, su hijo no estaría ya allí. Bueno, yo te hablo por lo que ocurre aquí. De hecho, aquí está ocurriendo una tropelía tremenda, que es que
hay centros que están diciendo, aquí se hacen dictámenes de escolarización dependiendo del diagnóstico de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, si se le hace un diagnóstico, si ese diagnóstico puede llevar aparejado el que ese niño no esté en aula ordinaria o no esté todo el tiempo, o que vaya a una aula específica o que vaya a un centro especial. Y aquí se está diciendo, para que no vaya, bueno, no en todos los sitios, se está diciendo en algunos centros, se está diciendo, para que no vaya a un aula específica, entonces tiene que traer una sombra, que es un profesional que del que está disponiendo una familia, es decir, que está pagando. Eso. Y es una cosa increíble. Pero lo que está, entonces yo entiendo que esa familia diga, bueno, pues me alivia, porque claro, si no, están excluyendo completamente a su hijo, lo están llevando a otro sitio. Pero lo que parece increíble es que desde la escuela nosotros estemos diciendo que eso es incluir, cuando la concepción que hay de la discapacidad ahí debajo sigue siendo la misma, es que está en el cuerpo de ese niño o de esa niña, y que entonces ese niño o esa niña tiene que ir con alguien, con un maestro debajo del brazo, para hacer lo que se supone debe hacer en el aula, que no tiene ya nada que ver, en muchas ocasiones, con lo que hace el resto de compañeros y compañeras. O si tiene que ver, lo que está haciendo es que de alguna manera está liberando a los docentes de tener que transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se generan para toda el aula. Por supuesto. Que no digo que sea algo sencillo, que yo no estoy banalizando el trabajo de los docentes ni nada de eso. Lo que pasa es que, claro, entre pensar que en primaria los niños tienen que aprender inglés hasta tal nivel y pensar que los niños y las niñas aquí en primaria lo que tienen que aprender es mucho más importante que aprender hasta tal nivel de inglés, es que aprendan a relacionarse entre ellos. Entonces, si yo interpreto eso último, nunca será una pérdida de tiempo, por ejemplo, una rabieta en clase. Por supuesto. Porque forma parte de lo que tienen que aprender los niños y las niñas. Tolerancia. Claro, es que los seres humanos somos como somos, y todos tenemos que aprender que hay otras formas de ser que no son la mía. Pero hemos antepuesto pues algunos criterios que llamamos pedagógicos, pero que son inhumanos en nombre de no sé qué, y que están poniendo la escuela en lugares que no son lo que hemos entendido por educación. Yo tengo ganas de hacer un encuentro con algunos maestros y maestras ya jubilados que hablen de lo que para ellos ha sido educar. Y yo estoy seguro que va mucho más allá del nivel de inglés que han sabido enseñar o del nivel de matemáticas. Cuando una persona ya ha pasado por todo su proceso vital y profesional, tiene la perspectiva de haber encontrado que educar era algo mucho más complejo que eso, que ir añadiendo y añadiendo contenido. Definitivamente. Me puedes invitar, aunque no soy... no me llegué a jubilar porque me salí del mundo de la educación pública antes de que me correspondiera, pero estuve 15 años ahí y definitivamente te puedo decir todo lo que yo pude aprender, más de la convivencia y de permitirme experimentar con mis alumnos y que ellos experimentaran, y todo lo que ellos pudieron aprender más que en sí impartir la materia, que en este caso yo lo que daba era español. Entonces, claro, y me imagino tu perspectiva de haber visto o haber vivido la institución por dentro como profesional y también como madre. Exacto, la viví por dentro y por fuera, porque me tocaba atender a las reuniones, que aquí les llaman las IEPs, que son planes individuales de educación, que era para mi hijo Eric. Me tocaba asistir como madre y en otras ocasiones me tocaba asistir como profesora a la reunión de alguno de mis alumnos. Entonces, pude entender muy bien el sistema por dentro y por fuera,
y realmente me da tristeza. Esto que comentábamos de estos chicos que llegan con sombras, a mí me parecen fantásticas las sombras, porque realmente aquí en un grupo de 30 niños, yo creo que vienen muy bien 2 o 3 profesoras allá adentro, ¿no? Para poder darles mayor atención a los chicos, pero no para asegurar que uno quede cosificado, como dices tú, como el niño que viene con su maestra. Claro, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ese nuevo profesional que entra en el aula entra para dividir el aula? Quiero decir, para dividir la atención del aula. Exacto. Es que si el aula tiene 25 niños o tiene 30 niños, que en la ratio se convierta en 1:15. Por supuesto. Entonces, es que es una transformación tremenda de las posibilidades que hay en el aula. Es decir, que claro que tiene valor que haya otro profesional. Ahora, ¿cómo hemos interpretado que tiene que estar ese profesional ahí dentro? Sí. Claro, y el que entra está enfocado en el chico. Quizá puede de repente lidiar con alguna situación cercana, pero siempre relacionada con el chico con el que viene. Entonces, aquí ocurre igual. Así que me puedes invitar a tu encuentro, Nacho. Pues te invitaré con todo el gusto del mundo, sí. Así que bueno, Nacho, yo me puedo quedar hablando contigo 2 horas. Yo he decidido que tengo que ir a España para conversar con todos los que he podido entrevistar aquí en mi programa de radio, porque tengo demasiado que conversar con todos. Así que quizá la próxima... Ya sabes que en Málaga tienes tu casa. Pues gracias, porque quizás la próxima entrevista te la hago en vivo. Amenazo con eso. Muy bien, eso sería estupendo. Sería estupendo. Nacho, es un placer haberte tenido aquí. Una excelente charla. Mil gracias. Igualmente, Lola. Nutritivo todo lo que nos dijiste, todo tu punto de vista. Admiro todo lo que haces, tu trabajo, sabes que te sigo de cerca y no solamente porque eres mi amigo de Facebook y me aceptaste, sino porque realmente admiro tu trabajo. Así que muchas gracias, Lola, yo también admiro el tuyo. Gracias por tus aportaciones, gracias por esta llamada y pues pasa una hermosa semana, Nacho, y nos vamos a ver muy pronto. Tú vas a ver, te voy a entrevistar. Estupendo. Bueno, un abrazo, muchas gracias a todos. Gracias, igualmente. Adiós. Gracias a todos nuestros radioescuchas por estar aquí con nosotros, por habernos acompañado. Estoy segura, no seguro, pero bueno, seguro y segura que se llevan ustedes a alimento para la mente, alimento para el alma, alimento para el corazón. Nos escuchamos la próxima semana, que tendremos con nosotros a una persona también muy, muy especial. También trabaja en esta área de la inclusión y demás, pero ella desde el área de la odontología. Ella ha decidido crear un programa de odontología en donde educa a todos los estudiantes universitarios de esta carrera para atreverse a tratar a personas con discapacidad. Así que no se pierdan la próxima semana nuestra entrevista desde la Ciudad de México con Patricia López. Que tengan una excelente semana. Esta es Lola Hernández en un reencuentro con los niños. Gracias, Raúl, gracias, Pati, por estar con nosotros también. Gracias a ti, Lola, y nos escuchamos la próxima semana aquí en un reencuentro con los niños. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.